Fue la biblioteca de Éfeso, cuya construcción finalizó en el año 135 de nuestra era, la más grande de la provincia romana de Asia y una de las más ricas de la antigüedad en cuestión de volúmenes almacenados. A principios del siglo I, Éfeso seguía siendo una de las ciudades más prósperas de la región, fruto en gran medida del legado comercial y cultural heredado de su todavía reciente pasado de esplendor helenístico. Es muy probable que entre los rollos archivados en la biblioteca se encontrara un tratado titulado Sobre la naturaleza, texto supuestamente escrito por uno de los habitantes más ilustres de la otrora ciudad-estado griega, un descendiente directo de sus fundadores, Heráclito de Éfeso. La incapacidad para asegurarlo con total garantía proviene del hecho de que la biblioteca fuera incendiada por los godos en el año 262, pero principalmente se debe a que todo lo que rodea a este filósofo es incierto y difícil de constatar. Pese a lo hermético de su pensamiento y a lo poco que se conoce a ciencia cierta sobre su persona y sobre su obra, Heráclito de Éfeso se ha convertido con el paso del tiempo en una de las figuras más influyentes de la historia del pensamiento occidental. Con Heráclito de Éfeso entramos en otra de las grandes cumbres de la filosofía perennis, de la filosofía permanente, de la que no permite ser superada. Solo hay que atender a cómo el pensamiento posmoderno, posmetafísico, poshistórico, en sentido riguroso, es heraclíteo para hacerse cargo de la medida de esta afirmación, ¿verdad? Heráclito era llamado Heráclito el Oscuro, y el lenguaje en el cual se expresa habla ya mucho de la orientación de su pensamiento, de la orientación de su discurso, de su filosofía. Básicamente lo primero que nos llama la atención a nosotros es el estilo, si queremos denominarlo así, literario. Su estilo, el tipo de la modalidad de lingüisticidad que utiliza. Es lo que habitualmente denominamos como aforismo. Son unidades de sentido autónomas, en el sentido de que son plenas, cada una puede desplegar un mundo de significaciones y tener un sentido absolutamente rico y pleno por sí mismo, pero sin obstar, más bien al contrario, exigiendo y necesitando el abrirse a otras unidades de sentido, a otros aforismos. El señor cuyo oráculo está en Delfos no dice ni oculta nada, sino que se expresa a través de signos. Con este aforismo mostraba Heráclito su admiración por el estilo oracular de las pitonisas délficas. Durante siglos, la gente acudió al santuario de Delfos en busca de respuestas a sus consultas. Estas respuestas eran manifestadas por las sacerdotisas en forma de profecías, pronunciadas en estado de trance y en versos hexámetros. No deja de ser significativo que el propio Heráclito fuera el primero en hablar de las sibilas, para referirse a estas pitonisas, en cuyo estilo parece inspirarse el pensador efesio a la hora de expresarse. Este lenguaje se acompasa al propio carácter de la naturaleza, al propio ritmo natural. Heráclito afirma que a la naturaleza le complace esconderse, le complace ocultarse. Por tanto, la propia naturaleza se nos da como un enigma. Se da aquel que se abre a sus procesos como un enigma, como una ocasión de profundización en un conocimiento de sí, en el propio enigma que supone el ser humano incardinado en la fisis. De este modo, el lenguaje en Heráclito acompasa al propio ritmo de la naturaleza, al propio carácter simbólico de la naturaleza. Los aforismos irrumpen, no se generan, no se deducen, no se inducen, no suponen un espacio extenso, sino una
unidad intensiva que es precisamente la que permite a Heráclito discutir con sus contemporáneos, haciéndoles notar que no pueden perder, que la filosofía recién nacida, hacía poco, no puede perder la sabiduría oracular délfica, no puede perder lo que fue la verdadera religión en el sentido piadoso, no la religión política de establecimiento administrativo, sino la religión piadosa de Grecia, que fue la tradición délfica de los dioses verdaderos, Apolo y Dionisos, ¿verdad? Esto llama bastante la atención porque es un tipo de lectura, un tipo de seguimiento bastante discontinuo, pero de una discontinuidad en la que cada uno de los elementos, si queremos decirlo así, del conjunto, cada uno de los elementos de la pluralidad, tiene un tipo de relación con los otros que, como subrayábamos ahora mismo, se necesita. Es una mutua planificación o mutua necesidad. Se puede decir que Heráclito asume, como ocurre con el resto de la tradición presocrática, al resto de los filósofos que le preceden, sin dejar por ello de corregirlos y ensancharlos. Igualmente, y como también hicieron sus antecesores, Heráclito discutió los mitos de los poetas griegos Homero y Hesíodo, acusándoles de haber antropomorfizado lo divino. Pero además, el efesio cargó especialmente contra Pitágoras y sus seguidores, según Heráclito por estar convencidos estos de que el arjé, o principio originario de las cosas, es una suerte de armonía visible a los sentidos, algo con lo que Heráclito estaba en frontal desacuerdo. El pensamiento pitagórico fue además criticado por Heráclito por incurrir en un exceso de erudición y cientifismo. Discute, por lo tanto, con Homero y Hesíodo, con los mitólogos de Zeus, discute con la erudición y con la armonía visible de los pitagóricos y del número que rige lo extenso y lo cíclico, y discute, por último, sobre todo, con el terrorismo del sentido común, es decir, con los zombies, él dice los que han olvidado la vigilia, aquellos que se rigen, que se sacian como ganado, que prefieren solo lo cuantitativo, que no tienen en cuenta nunca la intensidad del instante y la diferencia, ¿verdad? Dice Heráclito, prefiero uno entre 1.000.000, si es el mejor, si es el excelente, pero esta excelencia significa siempre lo mismo: vigilia en la noche, concentración intensiva, subordinar el campo de lo cuantitativo y de lo extenso al de lo intensivo, que puede que como diferencia no se repita, puede que acontezca, como los aforismos de Heráclito, aquella vez y nada más, ¿verdad? Aunque su pensamiento supone un avance significativo en cuanto a la complejidad y la abstracción de los filósofos milesios que le preceden, la cuestión del arjé, o principio primordial, nuclear tanto en Tales como en Anaximandro o Anaxímenes, sigue presente en Heráclito. En principio, el arjé para Heráclito es logos. El mismo Martin Heidegger nos habla de logos y lo define diciendo algo así como que es una pluralidad reunida de lo que tiende de manera natural a separarse, de lo que tiende a ser disjunto. De nuevo, lo que se reconoce es una pluralidad originaria, pluralidad ontológica, y una pluralidad que pone la atención, que se centra en el elemento relacional. Esto es el logos para Heráclito, esto es el criterio, esto es la medida, y practicando esto a través de su estilo aforístico, lo que hace es establecer diversas dualidades. Dualidades que obviamente ya no podrán ser entendidas de cualquier manera, tendrán que ser entendidas desde el logos y desde el modo relacional, si queremos, aun rozando la tautología estúpida, el modo modal relacional, que practica, que establece y que permite. Tras las críticas, la comprensión del arjé como logos que une las diferencias como la gavilla de trigo, es lo que enlaza a las diferencias y las mantiene en común sin subordinar y sin subsumir las diferencias en ningún todo,
este logos, que también es el que se da en la palabra, ¿verdad?, en la palabra articulada, en el lenguaje, este logos le comprendemos mucho mejor desde dos instancias. Por un lado, sin olvidar que es difracto, que es al mismo tiempo Apolo y Dionisos, por eso como polvo esparcido al azar del caos, es el cosmos lo más hermoso. Locura pertenece a cordura, cosmos a caos, oscuridad a manifestación. No hay, si oyéramos en Heraclíteo y oyéramos en griego, no podríamos nunca pensar una dimensión sin su contraria divergente. Sin su contraria divergente. Los dos lados del límite del logos están separados justamente por su alteridad, por su diferencia. Eso explica que gran parte del pensamiento contemporáneo, del pensamiento de las diferencias, sea particularmente sensible a la enseñanza del inmenso Heráclito, ¿verdad? De ahí que el arjé es aquello que principia, no es una causa eficiente en términos externos a la propia naturaleza, sino que es aquello que concede el ritmo inmanente al propio devenir natural, en el cual las cosas se constituyen en su permanente brindarse a su contrario. De ahí que en esta guerra de los contrarios se dé una paz armónica, es decir, en esta sucesión, en este en esta permanente transformación de contrarios, efectivamente la guerra es padre de todas las cosas, pero es una guerra que se da en esta armonía, en esta paz. Por tanto, paz y guerra son también complementarios. De ahí que Heráclito afirme que Dios, que este principio divino, que lo divino en la naturaleza es día y noche, es vida y muerte, y apunta a ello a partir de los contrarios. Heráclito entrará de lleno en el campo de lo que en filosofía se conoce como ontología, o estudio del ser, formulando el problema de la unidad permanente de lo primordial frente a la pluralidad e inestabilidad de las cosas particulares y transitorias que percibimos a través de los sentidos. Heráclito llegará a proclamar en uno de sus aforismos que del uno salen todas las cosas y de todas las cosas el uno, reafirmando con ello una cierta unidad de la naturaleza. Sin embargo, la doctrina del Efesio no renunciará en ningún momento a un fuerte componente dinamicista vinculado tanto a Anaxímenes como a Anaximandro, un profundo sentido del movimiento en virtud del que las cosas en continua transformación son y no son a la vez. Esta dialéctica se reconstruye muy fácilmente si uno no olvida que para Heráclito son distintos los contrarios y los contradictorios. Los contrarios, ta enantía, son relativos entre sí y el pasaje de conversión de uno a otro es el movimiento. Sentado de pie, alto, bajo, gordo, delgado, frío, caliente, se convierte en uno en otro y el pasaje es el movimiento y el movimiento es medible. Está a la base justamente de las ciencias físico-matemáticas, precisamente porque es medible, porque involucra una temporalidad extensa cronológica. Pero no todos los contrarios tienen ese carácter cinéticamente pacífico, por así decirlo, o cinéticamente medible, sino que hay también los contradictorios, los que se rigen por una fasis y no por una catáfasis, por ejemplo, la vida, la muerte, el amor, el odio, el aprendizaje, el olvido anterior. Hay, por tanto, en Heráclito una copertenencia de contrarios, una armonización de contrarios, de tal modo que dice, lo uno, al diverger, converge consigo mismo. Hay una unidad de contrarios. Esta unidad de contrarios es una unidad armónica, que viene vinculada a la medida, al logos que proporciona esta dinámica permanente que constituye a la propia fisis en su desarrollo, en su despliegue. Esta dialéctica hace que introduzca en el sistema
no solo el tiempo cronológico cinético, sino el instante del aión, el instante eterno, que es para él justamente el límite. En el momento en que estudiemos el límite limitante, el límite no sobrepasable y por lo tanto la ley legislante en nosotros a la vez como condición de posibilidad de todo pensamiento. Para conciliar Heráclito su convicción de que las cosas que percibimos a través de los sentidos están en continuo cambio, a pesar de que el logos o ley cósmica que los rige es invariable, introduce la idea de que es el fuego y no otra cosa el principio primordial que subyace a este devenir. Volviendo a algunas determinaciones que Heráclito hace sobre el arjé, decíamos, arjé es logos y arjé también es fuego. Se marca como fuego. La cuestión del fuego es tremendamente interesante también, aparte de toda la carga que puede tener diversas determinaciones simbólicas, todas de bastante peso. No hace falta ser muy avispado, ni tampoco hace falta tener mucha imaginación para imaginarse diferentes declinaciones imaginativas del fuego, ¿no? El fuego es sol, el fuego es hoguera, el fuego es brasero, el fuego es mechero, el fuego es una agitación de las manos, todas son fuego. Lo interesante podría ser más bien atender a qué es lo común, o más bien qué es lo común, qué es lo que varía en los diferentes modelos de determinaciones simbólicas, permaneciendo como constante. Así que tenemos el fuego de la tierra, tenemos el sol, Apolo, el sol del cielo, pero ¿qué enlaza el cielo y la tierra? Si no, no habríamos encontrado aún el logos del límite que une y separa al mismo tiempo enlazando. ¿Qué es lo que enlaza el cielo y la tierra? El rayo. El rayo enlaza el cielo y la tierra, permite ver la oscuridad iluminada por la luz en la oscuridad y la oscuridad en la luz, rompiendo la necesaria diacronía, la cronología de los mortales. Permite pensar en el momento en que descubre, aletheia, descubrimiento, la simultaneidad, la sincronía, reúne, es otra vez el logos del enlace, reúne a la vez la oscuridad y la luz. Permite, por lo tanto, saber que nosotros, mortales, seres de un día, efímeros, no pertenecemos solo a la muerte, sino a la eternidad a la vez de lo sincrónico. Cada vez que esto ocurre, pensamos, nos damos cuenta de que reunimos lo que en nuestra experiencia meramente física está separado, y además permite explicar por qué vuelve, por qué se produce la ciclicidad, en realidad haciendo comprender que Cronos es solamente una percepción que tiene el mortal como mortal, pero sin la cual no podríamos distinguir lo necesario de lo contingente, lo eterno de lo efímero, no podríamos medir, tampoco habría cientificidad ni filosofía sin nuestra muerte, sin nuestra oscuridad. La muerte de Heráclito se produjo, según nos cuentan los dosógrafos, alrededor del año 484 a.C. Cansado de los hombres, el filósofo buscó refugio en el templo de Artemis. Allí pareció encontrar consuelo al llanto con el que frecuentemente se le representa jugando a las tabas con los niños. Se da por cierto que el fin de sus días los pasó retirado en el monte, escondido de las miradas de aquellos que, según él, nunca entenderían su doctrina. Al amparo de la naturaleza que tanto amó, vivió alimentándose a base de hierbas hasta que finalmente falleció a causa de la hidropesía que le acarreó la austeridad de su estilo de vida. Heráclito, como sabemos, tenía fama de ser huraño. En ese sentido, él se apartaba de la multitud y buscaba el silencio que le acercase a esa naturaleza originaria. De este modo, esta oscuridad del discurso de Heráclito y esta búsqueda de la soledad en Heráclito viene
acompasada también de reflexiones muy profundas acerca de aquello que los hombres están destinados a ver, aquello que los hombres deberían ver, es decir, aquello que es lo más evidente y lo más común, y aquello que incardinaría a el hombre en comunidad en la propia naturaleza. Es cierto que no hay logos sin dioses. Es cierto que no hay logos sin hombres. Ya hemos visto que logo solo con hombre o solo desde los hombres no es suficiente. Es decir, que hay cierto tipo de configuración de hombres, lo que llamamos multitud, justamente que no se rigen por logos. Se necesita entonces algo más, un tipo de divinidad, de nuevo, volviendo a Tales directamente, un cierto tipo de divinidad que Heráclito señala directamente, apunta directamente, hablando de la gratuidad del niño, de la facilidad con que un niño tira los dados y la facilidad con la que un niño tiene el mando. Hegel, Nietzsche, Heidegger, Deleuze en nuestros días dice que es un Heraclitio, Gadamer ha dedicado textos maravillosos, de tal manera que lo que llamamos la ontología hermenéutica y el postestructuralismo se sabe y se reconoce a sí mismo como un pensamiento heraclíteo. Pero desde luego el cristianismo también fue heraclíteo, es decir, que en el principio está el logos, el Evangelio de San Juan, la comprensión tan importante que tiene el logos para Pablo de Tarso, de tal manera que uno se termina preguntando siempre ante esta inmensa cumbre, ¿qué es lo que hay allí para que las distintas epocalidades de Occidente se puedan reconocer heraclíteas estando en discusión entre ellas mismas, ¿verdad?